Bien, cierra el recital Ernesto Cardenal. Para orgullo de la Universidad Veracruzana, Ernesto Cardenal ha depositado en su catálogo su poesía completa y una antología preparada por él mismo, un pequeño comercial, la obra completa reunida en 3 volúmenes, y esta antología está a la venta aquí a la salida del auditorio. Bien, Ernesto Cardenal nació en Granada, Nicaragua, en 1925. Es considerado por muchos el mayor poeta vivo hispanoamericano. Desde su juventud participó en la lucha contra la dictadura de Somoza. Tras la experiencia de una conversión religiosa, ingresó a un monasterio trapense en los Estados Unidos, donde fue discípulo del célebre Thomas Merton. Más tarde fue ordenado sacerdote y fundó una pequeña comunidad en una isla del archipiélago de Solentiname, en el Gran Lago de Nicaragua, la que fue destruida por el ejército de Somoza. Con el triunfo de la Revolución Sandinista, Cardenal pasó a ser ministro de Cultura. Entre otros, ha recibido el Premio de la Paz de los Libreros de la República Federal Alemana en 1980, las condecoraciones Rubén Darío y José Augusto Sandino en su patria, y la Orden Comendador de las Artes y las Letras por el gobierno de Francia. Además de dedicarse a la escultura, es invitado especial de festivales de poesía y ferias de libro de todo el mundo. Esta será una breve antología de mi poesía, mostrando sus diferentes épocas y fases. Comenzaré, por lo tanto, con poemas de juventud, poemas que yo he llamado epigramas, que son poemas de amor, porque esos fueron años de muchos enamoramientos. Uno de ellos: te doy, Claudia, estos versos, porque tú eres su dueña. Los he escrito sencillos, para que tú los entiendas. Son para ti solamente, pero si a ti no te interesan, un día se divulgarán tal vez por toda Hispanoamérica. Y si el amor que nos dictó, tú también lo desprecias, otras soñarán con este amor que no fue para ella. Y tal vez verás, Claudia, que estos poemas escritos para conquistarte a ti despiertan en otras parejas enamoradas que los lean los besos que en ti no despertó el poeta. Este otro, más breve: al perderte yo aquí, tú y yo hemos perdido. Yo, porque tú eras lo que yo más amaba, y tú, porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otra como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Este epigrama es para otra. Hay un lugar junto a la laguna de Tizcapa, un banco debajo de un árbol de quelite que tú conoces. Aquella a quien escribo estos versos sabrá que son para ella. Y tú recuerdas aquel banco y aquel quelite, la luna reflejada en la laguna de Tizcapa, las luces del palacio del dictador, las ranas cantando abajo en la laguna. Todavía está aquel árbol de quelite, todavía brillan las mismas luces. En la laguna de Tizcapa se refleja la luna, pero aquel banco esta noche estará vacío, o con otra pareja que no somos nosotros. Usted para otra. Ayer te vi en la calle, Miriam, y te vi
tan bella, Miriam, que, ¿cómo te explico qué bella te vi? Ni tú, Miriam, te puedes ver tan bella, ni imaginar que pueda ser tan bella para mí. Y tan bella te vi que me parece que ninguna mujer es más bella que tú. Ni ningún enamorado ve ninguna mujer tan bella, Miriam, como yo te veo a ti. Y ni tú misma, Miriam, eres tan bella, porque no puede ser real tanta belleza como yo te vi de bella ayer en la calle, o como hoy me parece, Miriam, que te vi. Pero no solamente fueron poemas amorosos, en mi juventud también poemas con temas social y político, como un libro que publiqué, Hora Cero, y en él está este pasaje sobre Sandino, nuestro guerrillero, que fue también influenciado por México como revolucionario. Aquí se formó, especialmente influenciado por Zapata. También tendría mucha afinación con Pancho Villa, porque la canción La Aderita la hizo su himno de guerra. Dice así el poema, un fragmento. Había un nicaragüense en el extranjero, un nica de Niquinomo, trabajando en la Huasteca Petroleum Company de Tampico, y tenía economizado $5,000, y no era ni militar ni político, y cogió $3,000 de los 5,000 y se fue a Nicaragua a la revolución de Moncada. Pero cuando llegó, Moncada estaba entregando las armas. Pasó 3 días triste en el Cerro del Común, triste, sin saber qué hacer, y no era ni político ni militar. Pensó y pensó y se dijo por fin, alguien tiene que ser. Y entonces escribió su primer manifiesto. El general Moncada telegrafía a los americanos, todos mis hombres aceptan la rendición, menos uno. Mr. Stimson le pone un ultimátum. El pueblo no agradece nada, le manda a decir Moncada. Él reúne a sus hombres en el Chipote, 29 hombres, y con él 30 contra Estados Unidos. Menos uno de Niquinomo, y con él 30. El que se mete al Redentor muere crucificado, le manda otra vez a decir de Moncada, porque Moncada y Sandino eran vecinos, Moncada de Mazatepe y Sandino de Niquinomo, y Sandino le contesta a Moncada, la muerte no tiene la menor importancia. Y a Stimson, confío en el valor de mis hombres. Y a Stimson, después de la primera derrota, el que cree que estaba vencido no conoce a mis hombres. Y no era militar ni político. Y sus hombres, muchos eran muchachos, con sombreros de palma y con caites, o descalzos, con machetes, ancianos de barba blanca, niños de 12 años con sus rifles, blancos, indios impenetrables, y rubios, y negros burrucos, con los pantalones despedazados y sin provisiones, los pantalones hechos jirones, desfilando en fila india con la bandera adelante, un harapo levantado en un palo de la montaña, callados debajo de la lluvia y cansados, chapoteando los caites en los charcos del pueblo. ¡Viva Sandino! Y de la montaña venían, y a la montaña volvían, marchando, chapoteando, con la bandera adelante. Un ejército descalzo o con caites y casi sin armas, que no tenía ni disciplina ni desorden, y donde ni los jefes ni la tropa ganaban paga.
pero no se obligaba a pelear a nadie. Y tenían jerarquía militar, pero todos eran iguales, sin distinción en la repartición de la comida y el vestido, con la misma ración para todos. Y los jefes no tenían ayudantes, más bien como una comunidad que como un ejército, y más unidos por amor que por disciplina militar, aunque nunca ha habido mayor unidad en un ejército alegre, con guitarras y con abrazos. Una canción de amor era su himno de guerra. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra y por tierra en un tren militar. Después de mi juventud, ya a mitad de la vida, tuve una conversión religiosa, una conversión a Dios como amor. El amor a la belleza de las muchachas fue lo que me llevó, el amor a Dios, fuente de toda belleza. Eso me hizo entrar a un monasterio trapense en los Estados Unidos. Cuando yo llegué, era mayo y era primavera y era Pascua. También era ese año el que llaman el año de las cigarras de 17 años, y se mentía locos, porque solo cada 17 años aparecían esas cigarras, desaparecían y hasta 17 años después volvía a ver esa clase de cigarras. Eso me inspiró a mí este poema sobre la resurrección. En Pascua resucitan las cigarras, enterradas 17 años en estado de larva, millones y millones de cigarras que cantan y cantan todo el día y en la noche todavía están cantando. Solo los machos cantan, las hembras son mudas, pero no cantan para las hembras porque también son sordas. Todo el bosque resuena con el canto y solo ellas en todo el bosque no los oyen. ¿Para quién cantan los machos? ¿Y por qué cantan tanto? ¿Y qué cantan? Cantan como trapenses en el coro, delante de sus salterios y sus antifonarios, cantando el invitatorio de la resurrección. Al fin del mes el canto se hace triste y uno a uno van callando los cantores y después solo se oyen unos cuantos y después ni uno cantaron la resurrección. Los monjes trapenses recitan los salmos de la Biblia 7 veces al día. Y el día lo empiezan a las 2 de la mañana. A esa hora se levantan para empezar lo que llaman el oficio nocturno. Eso me inspiró a mí este poema, el hecho de estar empezando el día a esa extraña hora, las 2 de la mañana. 2 a.m. 2 a.m. es la hora del oficio nocturno y la iglesia en penumbra parece que está llena de demonios. Esta es la hora de las tinieblas y de las fiestas, la hora de mis parrandas. Y regresa mi pasado y mi pecado está siempre delante de mí. Y mientras recitamos los salmos, mis recuerdos interfieren en el rezo como radio y como roconola. Vuelven viejas escenas de cine, pesadillas, horas solas en hoteles, bailes, viajes, besos, bares, y surgen rostros olvidados, cosas siniestras. Somoza, asesinados, sale de su mausoleo con Seón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Las luces de Copacabana llenando en el agua negra del malecón que emanan de las cloacas de Managua. Conversaciones absurdas de noche, de borrachera,
que se repiten y se repiten como un disco rayado, y los gritos de las ruletas y las roconolas, y mi pecado está siempre delante de mí. Es la hora en que brillan las luces de los burdeles y las cantinas. La casa de Caifás está llena de gente. Las luces del palacio de Somoza están prendidas. Es la hora en que se reúnen los consejos de guerra y los técnicos en tortura bajan a las prisiones. La hora de los policías secretos y de los espías, cuando los ladrones y los adúlteros rondan las casas y se ocultan los cadáveres, un bulto cae al agua. Es la hora en que los moribundos entran en agonía, la hora del sudor en el huerto y de las tentaciones. Afuera los primeros pájaros cantan tristes, llamando al sol. Es la hora de la tiniebla y la iglesia está helada como llena de demonios, mientras seguimos en la noche recitando los salmos. Después que estuve en el monasterio trapense en Estados Unidos, estuve en un seminario en Colombia estudiando para el sacerdocio. Allí un profesor de teología en una clase nos dio la noticia de la muerte de Marilyn Monroe. Y eso me inspiró a mí este poema como una oración por Marilyn Monroe. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe, aunque ese no era su verdadero nombre. Pero tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita violada a los 9 años y la empleadita de tienda que al oísteis se había querido matar y que ahora se presenta ante ti sin ningún maquillaje, sin su agente de prensa, sin fotógrafos y sin firmar autógrafos, sola como un astronauta frente a la noche espacial. Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia, según cuenta el Time, ante una multitud postrada con las cabezas en el suelo y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas. Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras. Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno, pero también algo más que eso. Las cabezas son los admiradores, es claro, la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz, pero el templo no son los estudios de la 20th Century Fox. El templo de mármol y oro es el templo de su cuerpo, en el que está el Hijo del Hombre con un látigo en la mano, expulsando a los mercaderes de la 20th Century Fox que hicieron de tu casa de oración una cueva de ladrones. Señor, en este mundo contaminado de pecado y radioactividad, tú no culparás tan solo a una empleadita de tienda, que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine, y su sueño fue realidad, pero como la realidad del Technicolor, ella no hizo sino actuar según el script que le dimos, el de nuestras propias vidas, y era un script absurdo. Perdónanos, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra 20th Century, por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes. Para la tristeza de los ser santos se le recomendó el psicoanálisis. Recuerda, Señor, su creciente pavor a la cámara y el odio al maquillaje, insistiendo en maquillarte en cada escena, y cómo se fue haciendo mayor el horror y mayor la impuntualidad de los estudios. Como todo empleadito de tienda, no ser estrella de cine. Y su vida fue irreal como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Sus romances
fueron un beso con los ojos cerrados, que cuando se abren los ojos se descubre que fue bajo reflectores, y apagan los reflectores, y desmontan las dos paredes del aposento. Era un set cinematográfico, mientras el director se aleja con su libreta, porque la escena ya fue tomada. O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río, la recepción en la mansión del duque y la duquesa de Windsor, vistos en la salita del apartamento miserable. La película terminó sin el beso final. La hallaron muerta en su cama, con la mano en el teléfono, y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como a alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice wrong number. O como a alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quien quiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de Los Ángeles, contesta tú el teléfono. Después que estuve en el seminario en Colombia estudiando para el sacerdocio, fui ordenado sacerdote, y después que fui ordenado sacerdote fundé una pequeña comunidad, una pequeña comuna en una isla en el lago de Nicaragua, donde estuve más de 12 años. Allí nos empezamos a dar cuenta que ya estaba cerca el día del triunfo de la revolución. Y lo imaginé yo entonces como un amanecer en una de esas islas. Ese es el sentido que tiene este poema que se llama Amanecer. Amanecer. Ya están cantando los gallos. Ya ha cantado tu gallo, comadre Natalia. Ya ha cantado el tuyo, compadre Justo. Levántense de sus tapejos, de sus petates. Me parece que oigo los congos despiertos en la otra costa. Podemos ya soplar un tizón, botar la bacinilla. Traigan un candil para vernos las caras. Le ateó un perro en un rancho y respondió el de otro rancho. Será hora de encender el fogón, comadre Juana. La oscurana es más oscura, pero porque viene el día. Levántate, chico, levántate, Pancho. Hay un bote que montar, hay que canaletear un bote. Los sueños nos tenían separados en tijeras, tapejos y pesates, cada uno con su sueño, pero el despertar nos reúne. La noche ya se aleja, seguida de sus ceguas y cadejos. Vamos a ver el agua muy azul, ahorita no la vemos, y esta tierra con sus frutales que tampoco vemos. Levantate, Pancho Nicaragua, coge el machete, hay mucha hierba mala que cortar, coge el machete y la guitarra. Hubo una lechuza a medianoche y un tecolote a la 1. Luna no tuvo la noche ni lucero ninguno. Bramaban tigres en esta isla y contestaban de la costa. Ya se ha ido el pocollo que dice, jodido, jodido. Después el sanate clarinero cantará en la palmera, cantará compañero, compañera. Delante de la luz va la sombra volando como un vampiro. Levántate vos, y vos, y vos. Ya están cantando los gallos, buenos días desde Dios. Triunfó la revolución. Yo, como ministro de Cultura, me tocó hacer muchos viajes pidiendo solidaridad en la revolución.
y teniendo actos culturales en muchas partes de Europa, de América. Tuve una experiencia que fue lo que yo llamé la aparición en Hamburgo, una lectura de poesía mía en Hamburgo, y allí vi una muchacha muy parecida a la que había sido mi novia 30 años antes, como bella y joven, como lo fue la otra. Eso me inspiró este poema. Una noche hubo lo que yo llamé la aparición de Hamburgo, 1000 personas oyendo mi poesía y 300 en la calle por no caber en el local. Ustedes saben, la publicidad, la celebridad y la causa de Nicaragua. Todas las caras en la oscuridad para mí. El auditorio entero de los reflectores, estrendosa, opcionante sombra, pero ya en la luz, muy cerca de mí, casi en el estrado, compartiendo conmigo la potente iluminación, te vi, pelo corto, despeinado un poco, la de ojos color de uva moscatel, o a veces color de océano en alta mar, o tal vez entre verde y azul tierno, y era como si el cielo me mirara. La misma boca aquella, boca que en mi boca yo bebí, muchacha de 18 años otra vez, de la misma edad de 30 años antes, pero alemana, yo supongo, esta vez, pudiendo mirarla ahora solo con disimulo. Ella junto a mí, en mi órbita de luz, enfrente de los cegadores reflectores, en una banca, después de ella, como 3 compañeras más, antes de la oscuridad. Y así fue como entre 1000 rostros, solo el de ella vi. Pues sí, ¿quién iba a decir que estaría vos otra vez? La que él, con mayúscula, arrancó de mi brazo, la que yo solté para abrazar lo invisible. Mi lindo querubín que yo besé tanto, pero no lo suficiente, boca que bebí, ahora otra vez aquí, 30 años después, labios levemente rizados por sonrisar, pupilas de pronto turbadas de lascivia angelical, como aquel ángel lúbrico, más lúbrica por carnal que por ángel, mi linda muchacha, pillete que yo abracé en la piedrecita bajo las estrellas. ¿Te acordás que yo abracé con chaqueta de hombre? La mía te la había prestado por el frío, a la cual yo cambié por Dios, vendí por Dios, salí perdiendo, te cambié por tristeza. Aplausos a mis versos, con consignas en español, no pasarán. Y yo, pudiéndola mirar solo con disimulo, piel de manzana pálida, como la manzana recién cortada del árbol que mordería después esa noche en mi cuarto del Hotel Pren, ácida, dulce, verdosa, jugosa, carnosa, pero era fruta y no otra cosa. No pasarán. Era como si otra vez la perdiera, como si otra vez se me diera y otra vez la entregara. Una renuncia que fue dura y aún dura. Era de una vida entera y ahora otra vez la renuncia, tan pasajera esta vez, pero aún así dura, dolorosa, entre los aplausos de la sombra. El dolor de que vos fueras ella otra vez, y a la vez, tal vez, peor, el que no lo era. Muchacha alemana, supongo yo, que ignora todo esto, que lo sabe la otra que antes fuera como vos sos. Mi niña entonces de 18 años, ella sabe que estos versos son para ella.
en aquella lóbrega noche somocista, las luces del palacio del dictador reflejadas en la laguna de Tizcapa, ya que admiraba mi pelo negro, te acordás, y una vez negrísimo lo llamaste en aquel restaurante. Aplaudía la oscuridad de mis poemas. Una canción de amor era su himno de guerra, y Adelita y yo, mientras tanto, como nuestros inválidos de guerra, parapléjicos, serenamente sentados en sus sillas de ruedas. Pero no hubo bomba, hubo la llamada anónima de una bomba que la policía no creyó. Hubiéramos muerto juntos, mi amor. Yo en primera noticia periodística y vos simplemente una muchacha alemana, supongo yo, con cualquier nombre, pero la que me hizo entregar otra vez la otra de antes, joven y fresca esta vez, igual que antes. Al tiempo que entre el público se hacía la colecta, bolsas de yute con pesadas monedas y billetes, y fueron como 15.000 marcos para el pueblo de Nicaragua esta noche. Este es un breve poema que fue el primero que escribí después del triunfo de la Revolución, y es como una parábola sobre la Revolución. Se llama Las Loras. Mi amigo Michel es responsable militar en Somoto, allá por la frontera con Honduras, y me contó que descubrió un contrabando de loras que iban a ser exportadas a Estados Unidos para que ahí aprendieran a hablar inglés. Eran 186 loras y ya habían muerto 47 en sus jaulas. Y él las regresó al lugar de donde las habían traído. Y cuando el camión estaba llegando a un lugar que llaman Los Llanos, cerca de las montañas de donde eran esas loras, las montañas se veían grandes detrás de esos llanos. Las loras comenzaron a agitarse y a batir sus alas y a refugiarse contra las paredes de sus jaulas. Y cuando les abrieron las jaulas, todas volaron como flechas en la misma dirección a sus montañas. Eso mismo hizo la revolución con nosotros, pienso yo. Nos sacó de las jaulas en las que nos llevaban a hablar inglés. Nos devolvió la patria de la que nos habían arrancado. Los compas verdes como loras dieron a las loras sus montañas verdes, pero hubo 47 que murieron. Esas 47 loras que murieron para mí simbolizan todos los que murieron por la revolución. En este poema, que ya será el último de esta lectura, yo hablo de la muerte de uno solo, un joven de mi comunidad de Florentiname, campesino, que después fue guerrillero y después del triunfo de la revolución murió defendiéndola, combatiendo a la contra, cerca de la frontera con Honduras. Yo era ministro de Cultura entonces y en ese momento estaba en la isla Trinidad, en las Antillas, y recibí la noticia de su muerte por teléfono, y este poema se inicia con esta llamada telefónica. La telefoniada y desesperada de Managua, a la última isla de las Antillas. Ernesto murió laureano en el vuelo Trinidad, Barbados, Jamaica, Habana, Managua. Mirando mar y mar, no podía pensar en otra cosa. Ya que hemos nacido desahuciados, lo mejor es morir héroe y mártir, como vos moriste. Claro, que hubiera sido mejor que no murieras nunca, con tal que tu esposa y tus hijos y tus amigos y el mundo entero no murieran nunca. Cuando lo bauticé a los 20 años en Florentiname, porque quería pasar del protestantismo alienado de su familia a nuestro cristianismo revolucionario.
no quiso tener un padrino y una madrina. Todo el pronto juvenil campesino fueron sus padrinos y madrinas. Sobre todo su obsesión por la revolución, fascinado con el marxismo, pero sin querer nunca leerlo. Muy inteligente, pero sin querer formarse intelectualmente. La persona más mal hablada que he conocido, pero el que decía las malas palabras con más pureza. Una vez comentando el Evangelio en la misa, esos magos la cagaron llegando donde Herodes. O sobre la Santísima Trinidad, su resumen, los tres judíos son uno solo. La noche que me confesó frente a la calvura del lago, ya no creo en Dios y en ninguna de esas mierdas. Creo en Dios, pero para mí Dios es el hombre. Pero siempre quiso ser mi monaguillo en la misa. Nadie le podía quitar ese puesto. Su expresión más frecuente: me vale verga. Hijo mío y hermano Laureano, hijo indócil y cariñoso, como todo hijo con su padre, y como además tú no eras tu verdadero padre, fuiste sobre todo mi hermano bastante menor en años, pero sobre todo compañero. Esa palabra te gusta más, ¿verdad? La que más amaba después de la palabra revolución. Compañero subcomandante Laureano, jefe de los guardafronteras, digo junto con vos que nos vale verga la muerte. No quería hacer este poema, pero me dirías en aquel tu lenguaje poético de aquellas misas, traducido después a tantos idiomas, hasta el japonés. Te costará traducirte. Poeta y hueputa de tierras jodidos, mis compañeros de Frentiname, que me mataron los contrarrevolucionarios, hijos de la gran puta, pero que me vale ver. Siempre me decías allá que querías irte a la guerrilla, y yo, por tu indisciplina, allí te fusilan. Hasta que se cumplió tu sueño con el asalto a San Carlos. Aquí nos vamos a joder a estos jodidos. Las balas que te tiraban los guardias. Y tu relato después, pam, 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 puta, y fue cuando me sentí muerto. Pendenciero, fiestero, mujerero, rebosante de vida, pero sin tener la muerte. Poco antes de morir me había dicho tranquilo en Managua: ahí es encachimbado, cualquier día yo puedo morir en una emboscada. No ha dejado de existir. Laureano Mairena, presente. El jodido avión retrasándose en cada escala. Ya era muy noche en el mar. Yo no podía dejar de pensar. Yo quisiera morir como vos, hermano Laureano, y mandar a decir desde lo que llamamos cielo: rejodidos hermanos míos de Frentiname, me valió verga la muerte. Bueno, pues disponemos de 20 minutos, por si ustedes tienen preguntas, comentarios, ustedes dicen. ¿No nos puede leer más poemas? No lo extraje porque teníamos el tiempo limitado. ¿Alguien que quiera participar por acá? Una pregunta para las dos personalidades del presidium.
a Guillermo y a Ernesto. ¿Qué papel tuvo y puede tener el arte, la poesía en el cambio social? Pero, ¿no? ¿Qué papel? ¿Qué papel tuvo en ambas revoluciones la poesía? Y en nuestros días, ¿qué papel puede tener la poesía en el cambio de los países de América Latina? Pues siempre lo ha tenido en todas las revoluciones y aún antes de las mismas revoluciones también, porque el poeta ha sido también conciencia de la humanidad, ha despertado la conciencia y ha preparado los cambios históricos, desde Homero, de todos los poetas, los grandes poetas de la Biblia también, que son los profetas, también han propiciado el cambio. Todos los cambios han sido antes anunciados también por los profetas. Es como lo que yo digo en este poema anunciando el triunfo de la revolución. Los gallos están cantando los gallos, son los poetas, desde el amanecer, aún desde antes de que amaneciera, en medio de la oscuridad. Bueno, Buenas noches. déjame contestar yo, ¿no? Pues le preguntaba a los dos. Bueno, yo creo que no hay un libro exactamente que cambie el mundo, es decir, de pronto que aparezca un libro que vaya a transformar por aparecer la realidad, yo creo que no es así. Pero lo que dice don Ernesto es cierto, es decir, el poeta va formando una conciencia, va formando una comprensión de la vida, de la realidad, que va dejando su huella y va haciendo que los hombres quieran que la vida sea mejor. Yo creo que los poetas, estoy hablando de Cuba ahora, voy a hablar de Cuba, han formado esa conciencia cubana. Hablamos en Cuba de poetas nacionales, de Heredia. No habría habido Cuba sin Heredia, que es tal vez el primer poeta nuestro cubano, es decir, patriota, independentista. Y yo creo que más que reflejar a Cuba, casi inventó a Cuba, porque fue el primero que habló de la palma, y luego la palma fue el escudo de Cuba. Es decir, que él creó los símbolos de Cuba. Cuando Perucho Figueredo, general de la guerra de los 10 años, fue a escribir el himno nacional, no se le ocurrió otra estrofa que el decasílabo de himno que Heredia había inspirado, que había usado para un poema que se llama El himno del desterrado, que fue el gran poema de los patriotas cubanos del siglo XIX. Martí fundó prácticamente la idea de Cuba sobre la base de la poesía, sobre la base de la transformación del hombre y de su pensamiento. Es decir, es un hombre que casi funda su proyecto político en la poesía. Y luego Nicolás Guillén terminó de completar un poco esa idea del pueblo cubano, cuando empezó a hablar del negro cubano que había permanecido olvidado, no había tenido nadie que hablara por él, y el mulato Nicolás Guillén usó la voz para hablar de los suyos, que eran también los nuestros, para decir que era también eso de la Cuba, que Cuba era justamente esa isla mestiza, no tanto porque alguien tuviera la piel más clara o más oscura, sino porque en el alma de todos estaba esa unión, esa fusión de las dos etnias, de la etnia blanca, los dos abuelos de que habla Nicolás, don Federico y Taita Facundo. Bueno, yo creo que la poesía siempre ayuda al cambio social, eso es inevitable. Y por eso a veces los dictadores, los que no quieren la libertad de los pueblos, combaten tanto los poetas, ¿no? Nada más. Buenas noches. Saludo gustosa a los poetas, en especial a Ernesto Cardenal, a quien he admirado durante muchos años. Y mi pregunta va enfocada a toda su poesía que usted... ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿Cómo? Mi pregunta va enfocada a esta poesía que usted nos ha relatado. Fue surgida en un frente sandinista de hace 30 años. ¿Qué retomamos ahora del Frente Sandinista de Liberación Nacional que ahora gobierna su país, en este contexto en el cual es bastante diverso? No lo que hay en Nicaragua. En Nicaragua ya no hay revolución, ni hay gobierno de izquierda, ni sandinista. Hay una dictadura personal de Daniel Ortega y su mujer y sus hijos. No puedo hablar más de esto porque es una dictadura.
y tengo que volver a Nicaragua. Al padre cardenal, sí, yo, sí. A veces nos es fácil ser rebeldes desde la teoría, desde un salón de clase. A veces, bueno, podemos libremente, somos críticos ante lo que vivimos, pero desde la teoría, desde lo que no nos arriesga. Yo le preguntaría a usted, ¿qué es lo que hace que una persona se convierta en alguien comprometido con el cambio social? Si no es la teoría. No sé, tendría que pensarlo, esa pregunta no es fácil. ¿Qué es lo que hace? Pues depende, ¿no? Las circunstancias pueden ser, muchas veces, ¿no?, lo que está pasando, la historia que está sucediendo, la conciencia de uno también, o alguien que está fuera de la historia y en la eternidad y dirigiendo el tiempo, lo que pasa en el tiempo, que también puede ser ese el caso, de que alguien nos lleve a una conversión, a un cambio de vida. Pues yo hubiera sido un simpatizante nada más de la revolución, tal vez un colaborador de la revolución, pero no hubiera estado metido en la revolución, si no hubiera sido porque antes me convenció Dios y me convertí a Dios y Dios me convirtió a la revolución. Tengo un libro dedicado a Cuba y yo ahí digo que la revolución cubana fue para mí mi segunda conversión. Mi primera conversión fue a Dios, mi segunda conversión fue a la revolución, después de mi primera visita a Cuba. Y por eso yo pienso de que alguien también me dirigió a mí y me dio este destino, estar en estas revoluciones y en estos cambios del mundo. Sí. Nuevamente al poeta y sacerdote. Otra pregunta. Conocerlo a usted personalmente destruye un mito que se construyó en mi pensamiento y que a lo largo del tiempo y de las lecturas como que se aferraba, pero hoy en particular está desmoronándose porque es esa barrera aparente en las ideas de los nombres que tiene que ver con el hecho de que Dios en las mentes de los hombres evita la revolución. Muchos piensan que los grandes revolucionarios han sido ateos y yo creo que él es el mayor revolucionario porque el que hace que todo esté siempre en constante cambio. Y entonces quiero preguntarle a usted algo que quizás no tiene que ver mucho con la poesía, pero ¿cuál es su pensamiento sobre Spinoza, Baruch Spinoza? Quisiera saber. Sobre el filósofo Spinoza. Sí. Francamente no lo he leído, lo aprecio mucho por lo que he leído sobre él, pero a él directamente no lo he leído. No leo mucho a los filósofos. Leo a los poetas, sobre todo antes leí mucho a los poetas, ahora ya casi no. Tampoco es que lea a los poetas ahora. Leo mucho de la vida real, de lo que está sucediendo en las revistas, los periódicos, la divulgación científica. Y leo mucho sobre la naturaleza, sobre la ciencia, pues, sobre la creación. Y mi poesía me inspira en todo eso, en la realidad más que en otra cosa, o lectura sobre la realidad. Y por eso es que tampoco soy muy, digamos, erudito en los grandes filósofos. Perdón. Buenas tardes, al maestro cardenal de nuevo. Mi pregunta tiene que ver en relación también a su conversión a Dios
Y nosotros hemos visto ahorita en los poemas que nos ha leído ese cambio de cuando dedicaba sus poemas a las mujeres y cuando los dedicaba a Dios ahora. De hecho, me llamó mucho la atención cuando leyó el poema de esta chica que le recordó a su exnovia, cuando el fragmento en el que usted dice, la mujer que él me arrebató para abrazar lo indecible, ¿no? Entonces, si pudiera usted hablarnos un poco de ese proceso y qué tanto influyó en sus poemas. Claro que lo notamos, pero no sé si me estoy explicando, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Si pudiera usted hablar el micrófono que oiga con claridad. Si pudiera usted hablar un poquito de ese cambio, ¿no? Porque pensamos que, bueno, que la mujer puede ser una fuente de inspiración para los poemas, ¿no? Ese cambio de inspiración de las mujeres a Dios, digamos que me recuerda usted un poquito a los poemas de los místicos, de Santa Teresa, de Jesús, más o menos por ese estilo. Si nos pudiera hablar un poquito de ese proceso de cambio, si es una misma energía. No hay ningún cambio, es la misma poesía de amor, únicamente el objeto del amor es el que cambia. Puede ser un ser humano o puede ser la fuente de toda belleza y el creador de la belleza. Es una belleza la que San Agustín llamó belleza antigua y siempre nueva, tarde te conocí. Pues es realmente una belleza invisible, ciertamente es, pero también puede sentirse. Es una forma fuera de los sentidos. Esto parece paradójico, pero esa es la realidad. Y entonces uno puede abrazar también, pero sin brazos. Es una contradicción, pero es un amor, de todas maneras. Es también un amor sexual, se puede decir, pero sin el sexo. Son contradicciones o paradojas que han sido también estudiadas por mi poesía, han sido presentados en mi poesía también. Sobre todo un libro más reciente que tengo que es un poemario místico que se llama Telescopio en la noche oscura, sobre este misterio, digamos, del amor que enamora fuera de los sentidos, suprasensorial, pero se siente de alguna manera, pero no se siente. Buenas tardes. Permítame expresar de acuerdo a sus palabras: revolución, dictadura, cambio social, y no era ni militar ni político. Pregunta: ¿es posible eso cambiar? ¿Posible qué? Cambiar, revolución, dictadura, cambio social, no era ni militar ni político. Pues es posible, y el cambio muchas veces se ha cambiado también, ¿no? El cambio que tuvo la Revolución Mexicana, después ya pasó otra cosa diferente, pero la Revolución Mexicana fue verdadera revolución, fue la primera del mundo moderno, ¿no? Anterior a la soviética, y verdadera revolución, con sus defectos y con ser humana, ¿no? Y sus grandezas, y también las demás revoluciones que ha habido después, ¿no? Incluso la nuestra, que fue breve y frustrada, pero también fue un cambio. Un cambio también del hombre, el hombre nuevo también se formó en los años de nuestra revolución, que fue una revolución muy bella, frustrada por la intervención de los Estados Unidos. Y después por los propios errores, pero después de haber perdido las elecciones por la injerencia de Estados Unidos. Se perdieron las elecciones y eso hizo que muchos de los dirigentes perdieran la moral y se desmoralizaran, y antes de entregar el poder al nuevo gobierno empezaron a robar millones, y lo cual ya no fue revolución. Pero siempre habrá más revoluciones, siempre habrá más cambios,
son necesarios y inevitables. Don Ernesto, yo quería preguntar ¿qué impresión le causan las noticias sobre desastres naturales, cambio climático, deterioro ambiental, y si veremos más de estos temas en su poesía? Bueno, a ver, más clara la pregunta. ¿Qué impresión le causan los temas sobre desastres naturales, cambio climático, deterioro ambiental? Bueno, creo que como todo el mundo, no todos nos afligimos mucho. Después resulta que a veces nosotros somos también protagonistas de esos desastres. También nos ha tocado eso en Nicaragua. Ahorita también hemos tenido desastres. En los mismos días en que yo vine aquí, estaban habiendo ya los mismos desastres del agua, las lluvias, y entonces los desamparados, tanta gente perdiendo sus pobres, humildes viviendas, y también hay muertos también. Como aquí tal vez todavía ha sido mucho más grande, pero allá también fue, en todo Centroamérica ha sido también un gran desastre que todos lo sentimos, sobre todo porque los más pobres son los que más padecen estos desastres. Pareciera una injusticia, ¿no? Bueno, es una injusticia, cierto. ¿Me podrían decir cuáles son sus poemas favoritos? No sé, suyos o de algún otro poeta. De los tres, nada más uno o dos poemas. Como curiosidad. ¿A quién le pregunta? A los tres. De los tres ponentes, ¿cuál es su poema favorito? Yo no tengo poemas favoritos, únicamente el que acabo de escribir. Cuando está recién escrito es mi favorito y después ya tampoco me gusta. Es difícil preguntarle a un padre qué hijo le gusta más. Todos son los hijos de uno, ¿no? En un momento más, perdón, en un momento le gusta más uno que otro, o le parece más importante. Yo creo que tiene razón don Ernesto cuando dice que cuando lo acabas de hacer, pues por supuesto te parece lo que quieres decir, lo que tienes que decir, y ese es el poema que resulta en ese momento el más importante. Pero eso va variando, es muy difícil dar ese juicio para el poeta. Yo creo que a la larga tiene que decirlo lo que leen poemas. El poema que más me gusta de Ernesto Cardenal es este, o el poema que más me gusta de Pablo Neruda es este, o el poema que más me gusta de José Martí es este. Yo creo que ese es un poco lo que va quedando, ¿no? El lector que va leyendo de generación en generación, nuevos lectores que van leyendo el poeta y recomponiendo y volviendo a interpretarlo. Yo creo que lo bonito de la vida del poema es que es una vida que no termina con el poeta, ni siquiera con una generación de lectores. Si es un buen poema, pues va a existir por mucho tiempo. Es muy difícil para el poeta decir cuál es el mejor. Generalmente se equivoca. De los míos ninguno, pero el poema que más me gusta es el Tango del Viudo de Neruda. Ya vas a llevar la carta. Vamos a agradecer a los poetas de esta espléndida jornada. Muchas gracias por participar con nosotros esta tarde. Vamos a pedir a nuestro rector, el doctor Raúl Álvarez Rodillo, sea tan amable, por favor, de entregar los reconocimientos a quienes han estado ahora con nosotros en este panel. Pues a nombre de la comunidad universitaria, es un honor personal entregar este reconocimiento a mi queridísimo Ernesto Cardenal.
También al gran admirado Guillermo Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, a nuestra querida Malva Flores de casa. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. No nos resta sin agradecer, por supuesto, la presencia de los poetas, de Agustín y sobre todo la de todos ustedes.